Quisiera pedirle que se pongan de pie nuevamente. Y vamos a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al versículo 14. Y dice la Biblia en el texto áureo del estudio bíblico teológico práctico del día de hoy, domingo 30 de noviembre del año 2025. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué sigue diciendo, mis hermanos amados? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuántos lo creen? Podemos decir amén, hermanos. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo ha sido perseguida desde sus orígenes. Recuerde que la iglesia no empezó en Hechos 2. La iglesia inició en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 13. Relata que fue en una región llamada la región de Cesarea de Filipo, cuando el Señor Jesucristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Alabado sea el Señor. La iglesia no la fundaron los apóstoles, la iglesia la fundó Jesucristo. Desde los primeros mártires bajo el Imperio Romano, pasando por las hogueras de la Inquisición, hasta las persecuciones modernas en distintas regiones del mundo, el pueblo de Dios ha caminado muchas veces entre el dolor, la incertidumbre y la oposición. Sin embargo, cada una de estas pruebas ha revelado con claridad tres verdades eternas: la fidelidad inquebrantable de Dios, alabado sea Jesucristo; la firmeza de los verdaderos creyentes; y el imparable avance de la misionalidad del evangelio del reino de Dios. Saben, mis queridos hermanos, que la primera epístola de Pedro fue escrita en un ambiente de hostilidad creciente contra la iglesia naciente. El imperio romano, político, militar, cultural y religiosamente, hermanos amados, opresor, veía a los creyentes como un movimiento subversivo. Pero Jesucristo y sus discípulos enfrentaban ese rechazo social, esa persecución estatal y ataques ideológicos. En ese momento comenzaban a surgir tensiones que desembocaron en una de las persecuciones más violentas de la historia, la persecución neroniana. El término neroniana, esa persecución era la persecución de Nerón. Más adelante vamos a explicar quién fue Nerón. El término persecución en griego se dice diogmos. Según el diccionario Bind, este término significa acto de perseguir con hostilidad, expulsar o acosar con intenciones destructivas. Proviene del verbo griego dioko, que significa correr tras algo intensamente, lo que indica que la persecución bíblica no es casual, sino intencional. Escúchelo bien: la persecución es un sistema. Lo hacen con actitudes sistemáticas y espiritual. La persecución en la escritura cumple varias funciones teológicas. Punto A: revelar la autenticidad de la fe en Jesucristo. Punto B: desenmascarar el sistema de tinieblas que se opone a la doctrina de Cristo. Y punto C: fortalecer el carácter del creyente por medio de la perseverancia y el servicio en la obra del Señor. Punto D:
impulsar la expansión del Evangelio. Hay algo tan claro y quisiera que usted entendiera, hermano amado, que el mismo Jesucristo nos dice: bienaventurados seréis que por mi causa os vituperen, porque así hicieron con los profetas antes de vosotros. Quiere decir, mis queridos hermanos, que la autenticidad de la fe en Jesucristo tiene que permanecer en nosotros. Porque hay algo tan importante que puedo ver acá, y es fortalecer el carácter del creyente por medio de la perseverancia y el servicio en su obra. Recordemos que todo buen creyente debe de tomar el carácter cristológico como un verdadero ejemplo a seguir. Por eso Jesucristo decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Cuántos lo creen? Decimos amén, hermanos amados. Y fíjense que aquí es donde el Espíritu Santo nos está hablando y nos dice: va a haber un impulso para que exista oiga bien, una expansión misionológica del Evangelio del reino. Si nos damos cuenta, repita conmigo: la persecución como conflicto espiritual. Veamos lo que el apóstol San Pablo habla y explica en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que como primer punto, la persecución se va a manifestar espiritualmente. Leemos: la persecución, por lo tanto, es un ataque del interaria, el reino satánico, queriendo imponer la mentira satánica que se opone a la verdad de Cristo y del reino de Dios. Fíjense que muchas veces no hemos entendido que buscar a Dios, desde el momento que empezamos a buscar a Dios, debemos de entender que va a haber una persecución neumatológica diabólica. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No deis lugar al diablo, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Va a haber una persecución espiritual. El apóstol San Pablo aclara: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Cree usted que a Satanás le gustará, o le gustaría, o le está gustando que usted busque la presencia de Dios? No se equivoque. Satanás ahorita está furioso, Satanás está enojado. Satanás, por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar bien, fijar bien nuestros pasos, vivir la doctrina, amar el reino de Dios, ayunar, orar y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermanos amados? Porque la iglesia va a sufrir persecución. ¿Saben que Nerón, el emperador romano, en el año 54 al 68 después de Cristo, desató una de las persecuciones más crueles? Tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, acusó falsamente a los cristianos evangélicos para desviar la culpa. Testimonios históricos relatan, como el testimonio del gran historiador Josefo, que muchos cristianos evangélicos fueron arrojados a las fieras, otros fueron crucificados, algunos les cubrieron, dice que de brea, y los utilizaron como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales. Las casas de creyentes eran saqueadas y destruidas. Y este periodo contextualiza la exhortación de Pedro. ¿Y sabe qué dijo Pedro? No os sorprendáis del fuego de prueba. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Pedro sabía lo que la iglesia estaba pasando. Pedro sabía que la iglesia estaba siendo perseguida. Escuchen, hermanos, no se sorprendan cuando ustedes sean probados. No se sorprendan cuando venga la persecución a su vida. Hay mucho creyente que hoy en día se queja por todo.
Se queja porque tiene problemas en la familia, problemas matrimoniales. Les decía a los hermanos en Estados Unidos, les digo, miren hermanos, ustedes se quejan porque hay una persecución de migración. ¿Saben qué tenemos que hacer? Reconocer que los creyentes antiguos amaron, dieron su vida, dedicaron su tiempo y dejaron todo por amor a Dios. Y como dijo un gran mártir, me podrán quitar los ojos, los dedos, de las manos, de los pies, pero la fe no me la van a poder quitar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? A ver, alabe a Jesucristo. ¿Podrá usted imaginar cómo quemaban a los cristianos evangélicos? Yo hay muchos creyentes que no quieren padecer nada por causa de Cristo. Y ahí es donde vamos a ver que Pedro sabía que la persecución no era solo política, era satánica, un intento del diablo por silenciar la verdad bajo el gobierno de Nerón. Mientras que los cristianos evangélicos eran arrojados a las fieras o quemados como antorchas humanas, la fe, la pisteu, no se extinguió. Por el contrario, se fortaleció y la gente seguía creyendo. A ver, diga conmigo, yo creo en la palabra de Dios. A ver, levante su mano aquel que ha creído, diga amén, hermano amado. A ver, levante su mano aquel creyente que está decidido a dar su vida por Jesucristo. Pero no puede dar su vida por Jesucristo si no vive por Cristo primero. Diga conmigo, yo quiero vivir para Cristo. ¿Está seguro? Pero si no quiere ni dejar el trabajo por venir a la iglesia, no quiere ni colaborar, muchas veces hasta endurece su vida, sus intenciones son otras. ¿Sabe que los primeros creyentes dieron su vida por el mismo Cristo? La sangre de los mártires se convirtió en semilla de nuevos creyentes. A lo largo de los siglos, los enemigos del evangelio han intentado silenciar la voz de la iglesia, pero Dios, en su soberanía, con su glorioso poder, ha usado incluso la persecución como un instrumento para purificar a su pueblo, fortalecer la fe y extender su mensaje de salvación. Por eso Pedro declara, oiga lo que declara Pedro: el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo reposa sobre el creyente. A ver, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está sobre nosotros? Digamos amén. Prueba teológica bíblica cuando dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor, dijo Cristo, está sobre mí. Por eso el verbo reposa en griego se dice anapauo, que significa posarse como un manto. Alabado sea el Señor. Refrescar, fortalecer, brindar descanso interior en medio del caos exterior. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Dicen amén. Miren, es decir que cuando la persecución arrecia desde afuera, el Espíritu Santo está sobre vosotros con más fuerza sobre el creyente, y el que no lo tiene, desciende el Espíritu Santo sobre él. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? A ver, dígale al hermano que está al lado suyo, dígale: el Espíritu Santo está sobre nosotros. Dígale. Y si no está el Espíritu Santo sobre tu vida, joven, tienes que reconocerlo como Señor, dueño de tu vida. Tienes que reconocer que el Espíritu Santo es Dios. Tienes que darle gloria a la Santísima Trinidad. Alabado sea Dios. Y tienes que apartarte del pecado, apartarte de la maldad y reconocer, como los primeros creyentes que le daban gloria al Espíritu Santo,
Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice: mientras que aquellos están blasfemando, nosotros le estamos glorificando. Alabado sea Dios. La persecución pone a prueba la autenticidad de la fe cristológica y la confianza en el Espíritu Santo. En tiempos de comodidad, muchos pueden llamarse evangélicos, pero en la adversidad se revela quienes confían verdaderamente en el Señor. Dios nunca ha abandonado a su iglesia. Al contrario, en medio del sufrimiento, Él se manifiesta como refugio, fortaleza y esperanza. Bendito sea Dios. Cuando sus hijos son afligidos, su gracia se hace más evidente. Su poder se perfecciona en la debilidad y su gloria resplandece con mayor intensidad. ¿Saben que desde una perspectiva psicológica, la persecución revela nuestras motivaciones internas? La crisis desnuda al ser humano. Aquí hay dos preguntas muy interesantes. ¿Vivimos por convicción o por conveniencia? Porque hay muchos que interpretan la palabra a su manera, ¿verdad? Y por conveniencia. Y hasta buscan versos para querer vivir por conveniencia. No es así. Número dos, ¿servimos a Cristo por amor o por tradición? Porque si usted es tradicionalista, hermana, a usted solo le va a venir una pequeña persecución y usted se va a apartar. O muchos dicen: yo porque como nací en el evangelio soy evangélica, pero a mí no me gusta ir a la iglesia. Yo porque soy hijo de un ministro, un predicador, yo voy a la iglesia, pero a mí en realidad no me gusta todo eso que hacen en la iglesia. Tradición. ¿Saben quién es aquel que verdaderamente está sirviendo a Cristo por amor? Es aquel creyente que permanece fiel haciendo las cosas como Dios ha ordenado a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes están aquí por amor? Digan amén, hermanos. A ver, levanten la mano los hijos que están aquí por amor, no porque el papá o la mamá les haya jalado las orejas. ¿Cuántos de ustedes están aquí por amor? Digan amén. ¿Verdad? La persecución neroniana reveló la diferencia entre los verdaderos creyentes y los que solo eran falsos religiosos, viviendo conforme a su carne y no conforme a la voluntad de Dios. Como afirma Santiago capítulo 1 versículo 3 al verso 4: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aún en nuestros días, mis queridos hermanos, muchos creyentes son encarcelados, desplazados o asesinados por causa de Cristo, pero la iglesia sigue viva, sigue creciendo, sigue proclamando que Jesucristo es el Señor y dueño de su iglesia. Esto demuestra que ninguna persecución puede detener los planes de Dios. Él sostiene a su pueblo, lo limpia por medio del fuego de la prueba y lo fortalece para que su nombre sea glorificado entre las naciones. Alabado sea Dios. Mire lo que Cristo mismo declaró. Mateo capítulo 24, su versículo 9 al versículo 14: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermanos amados? A ver, dele gloria a Jesucristo, dele gracias a Dios. Cristo no miente. Cristo da. En su cristología escatológica, después de dar las 7 señales de aviso, ¿saben ustedes que Cristo habló de la señal política, la señal cósmica, la señal moral, la señal biológica, la señal espiritual, la señal de Israel, la señal religiosa? Y saben que después de toda esa señal, de todas las señales, perdón, el Señor Jesucristo les advierte y les dice: van a ser perseguidos. Cuídense. Porque la persecución es señal profética, anticipo escatológico, recordatorio que la palabra de Dios se está cumpliendo. La iglesia primitiva no temía la muerte porque sabía que Cristo venía pronto, y era la raíz de su fe, que es la que debemos tener nosotros como creyentes, tener para comprobar las nuevas de salvación, lo que es evangelión, el evangelio. Tal vez la venida de Cristo, hermanos amados, es hoy o en siglos, pero el que en nuestro corazón tengamos esa revelación es la fortaleza de vivir día a día en santidad, en kadosh y perseverancia en la palabra de Dios. Yo quiero felicitar a aquellos creyentes que están santificando su vida. Vienen los martes, vienen los jueves, vienen los domingos, se santifican, no andan imitando las cosas del mundo, no andan haciendo las cosas como el mundo las hace. Hay mucha gente que vive así. Hay muchísima gente que vive, que como no soportan la tentación, la persecución, se hacen a los que los persiguen. ¿Qué dijo el mismo profeta Jeremías? Que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Hay algo tan interesante que quisiera tocar, y es que la persecución moderna continua, hoy no hay Nerón, pero hay un sistema neroniano. Hay un sistema de los neronianos, y voy a poner ejemplos actuales. Veamos los misioneros encarcelados en Corea del Norte. El régimen del país de Corea del Norte mata, está asesinando, está encarcelando a los misioneros que predican el evangelio del reino de Dios. Veamos en las noticias: iglesias quemadas, destruidas en Nigeria, miles de personas asesinadas. Veamos, hermanos amados, en el Medio Oriente, obligados a esconderse para no ser asesinados. Veamos en América Latina, persecución ideológica. La famosa Agenda 2030, donde quieren cambiar los sistemas educativos, donde quieren implementar que el niño o la niña definan qué tipo de sexo quieren tener. Miren la persecución ideológica. Hermanos amados, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es clara cuando ordena y dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No nos dejemos engañar. No permitamos que el mundo, no permitamos que el sistema carnal, mundanal, demoníaco, satánico, demonológico quiera estorbar y destruir la mente, las familias, aún los sistemas cristológicos en nuestra vida, porque la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida eterna. Alabado sea Dios. Aleluya. Vea la persecución cultural, mediática, psicológica contra quienes proclaman la verdad bíblica. Yo sé que a veces hasta ustedes que van
a las universidades, a las escuelas, que están aún como creyentes evangélicos dentro de las mismas familias, hoy en día los están persiguiendo. La persecución cambió de forma, pero no de esencia. Vea el ejemplo. Una mujer en la India fue expulsada de su familia por convertirse al evangelio. Pero ¿saben qué dijo? Perdí mi casa, perdí familia, pero encontré la presencia de Dios verdadero en mi vida. Alabado sea Dios. Yo no sé, tal vez aquí hay personas, hay creyentes, hay hermanas, hay hermanos que tal vez ahorita ustedes están siendo perseguidos, tienen una persecución. Tal vez ahorita que regrese va a tener problemas con el esposo. El esposo le va a decir: si sigue siguiendo a la iglesia, mejor vete de la casa. Pues váyase de la casa por causa de Cristo. ¿Y quién la va a mantener? Pues la mantendrá Dios, como siempre la ha mantenido. Alabado sea Dios. Hay padres que exhortan a los hijos: ve a la universidad, disfruta tu juventud. Pero nunca le dicen a los hijos: ve a la casa de Dios, ve a ayunar, busca la presencia de Dios, trabaja por la obra de Dios. Eso no lo va a escuchar usted en la vida de los padres. Oigan, hijos, no se dejen convencer por padres irresponsables que no tienen fundamentología bíblica, que no dan un buen testimonio, ni con sus acciones, ni con sus palabras. Porque hay padres que tienen disonancia cognitiva, que le dicen a los hijos: mijo, deja de mentirme, porque si me mentís vas a ver que te voy a castigar. Y cuando usted escucha, ya se están peleando, porque la esposa le dice la mamá al papá: vos me mentiste, vos tenés un amante, vos haces esto, vos haces lo otro, vos estás engañándome. Mire esa disonancia cognitiva. Lo que habla no lo vive, no lo practica. Eso se llama disonancia. Hablo una cosa y yo actúo con otra cosa. Cuidado con la persecución. Resistan. La pregunta no es si vendrá la persecución. Va a venir la persecución. Hay muchos predicadores que le dicen a la iglesia: va a venir la gran tribulación, Cristo viene, Cristo viene. Y nunca vino, y no vendrá todavía, porque el evangelio tiene que ser anunciado en todas partes del mundo. Mejor, ¿por qué no le decimos a la iglesia que se preparen? Porque la palabra enseña que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo enfrentará persecución. ¿Y por qué yo? Si antes yo estaba bien. Pues estaba bien porque el diablo está gozoso que usted no busque a Dios. ¿Por qué le vino ahorita ya la persecución? Porque usted está viviendo ordenadamente, piadosamente, espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? A ver, levante su mano aquellos que han sido perseguidos aún en la sociedad, digan amén. Sí, ahí va el aleluya. Íbamos con un hermano que fui a visitar y una persona le grita: adiós siervo, le dijo, aleluya. Me volteo y le digo: Dios lo bendiga, cuídese, shalom. Usted será perseguido por causa de Cristo. Usted recibirá desprecio por causa de Cristo. ¿Y saben qué dice Primera de Pedro? Cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendigan a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? A ver, ¿cuántos de ustedes han padecido por causa de Cristo? Digan amén. Pero así también va a ser la recompensa. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuánto le decimos gracias, Señor? Porque la recompensa va a ser grande. Aleluya. Por eso, escuchen, hermanos de la iglesia Shalom,
Y aquí va la verdadera y gran pregunta: si estaremos firmes cuando llegue la persecución. Dicen amén, hermanos amados. ¿Van a estar firmes? O ya están firmes o están a punto ya de colapsar. Porque hay gente que ya está a punto de colapsar. Y hay gente que está a punto de decir: mejor me voy de la iglesia, ya no quiero más evangelio. Hay gente que está a punto ahorita de morir espiritualmente. Así como muchos ya están a punto de morir en los hospitales, hay gente que ahorita está a punto de tirar la toalla. El creyente debe fortalecer su vida de oración, porque solo de rodillas se recibe la fuerza para permanecer en pie. Y el que esté en pie, mire que no caiga. Miren lo que decía John Knox: la oración es más poderosa que todos los ejércitos de la tierra. Nunca temas al hombre cuando estás de rodillas ante Dios. Que dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Alabado sea Dios. Levante su mano todos aquellos que oramos todos los días, digamos amén, hermano. Miren, hay mucho creyente que no ora. Hay mucho creyente que solo pensando en dinero, solo pensando en el trabajo, solo pensando en el esposo, solo pensando en la esposa, solo pensando en los hijos, solo pensando en cosas que no le van a producir nada. Piense en Dios, piense en su salvación, piense en el momento en que va a morir y va a entregar cuentas ante Dios, porque Dios es el único soberano, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Alabado sea Jesucristo. Ore pues, hombre, alabe a Jesucristo, dele gloria a Dios. Miren, como les decía, todas las iglesias, y aquí en Guatemala ahorita miramos conciertos tras conciertos, y que cantan, que viene un cantante de República Dominicana, que viene uno de Puerto Rico, que viene uno de San Marcos, que viene no sé de dónde más venga. Pero ustedes nunca miran a todos esos creyentes que andan ahí cantando, brincando, orando. Estaba escuchando en una radio que hacen un día de oración cada año. ¡Qué ignorancia! En lugar de estar orando todos los días, Daniel oraba 4 veces al día. Alabado sea Dios. Y Cristo todos los días estaba en el templo orando. ¿Cuántos alaban al Señor? Digan amén, hermanos amados. A todo mundo le gusta la música y se van y cantan y brincan y saltan y salen de los estadios, salen de los campos de fútbol iguales, con su emocionalismo, con su sentimentalismo, porque no oran. Los demonios no se van con música, los demonios se van con la palabra de Dios. El creyente no se libera con música, el creyente se libera a través del evangelio del reino de Dios, a través de oración. A ver, diga conmigo: la oración es donde todo don perfecto desciende de lo alto. Dicen amén. Ore todos los días. Si usted ora todos los días, hermano, usted se va a volver un creyente poderoso. Solo de rodillas vamos a poder vencer al maligno. Por eso debemos profundizar en la palabra, sola escritura, la Biblia como única autoridad, porque únicamente la verdad produce convicciones firmes. Sola fide, la fe como medio de salvación, debe conectarse con la iglesia, porque nadie resiste solo las batallas espirituales. Esto tiene que ser en equipo, esto tiene que ser en unidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Y debe de rechazar toda falsa doctrina, porque el engaño es una de las armas más sutiles de Satanás para debilitar la fe del creyente.
Un creyente que no está bien cimentado y no está bien formado, en cualquier momento cae, hermanos amados. Por eso, si usted ha venido a la casa de Dios, tenemos que formar en nosotros fundamentología cristológica. Un creyente débil espiritualmente será presa fácil del miedo, de la duda y de la negación, porque carece de fundamentología teológica bíblica. Cuidado, usted no tenga miedo. Si hay personas que a usted lo están amenazando, usted tiene que tomar la autoridad de Cristo. Un hermano me llamaba ahorita que estuve visitando los negocios y las empresas de algunos hermanos. Me estaba contando que una persona de una iglesia dice que lo fue a maldecir. Cuidado, cuidado, porque ahí hay persecución. Dice que lo fue a maldecir y le empezó a decir que él iba a sufrir escasez, pobreza, iba a sufrir y hasta muerte iba a sufrir con sus hijos. Saben que el hermano me llama y me dice: necesito una oración. Fuimos a orar, a atar, amarrar y sujetar todo espíritu inmundo, todo espíritu malo que pueda estar estorbando la vida de la gente. Ustedes aten, amarren, sujeten todo espíritu inmundo, rechacen todo eso, cúbranse con la sangre de Jesucristo, porque es más poderoso Dios que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. Y me fui a orar. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? Estaba contando el hermano que él se sentía un poco atemorizado, pero como le dije, póngase a leer la Biblia, póngase a orar. Ustedes, antes de abrir los negocios, pónganse a orar, hermanos. Antes de salir a trabajar, a tapizcar, antes de ir a la siembra o lo que usted haga, toda actividad económica a la que usted se dedique, usted tiene que orar. Dicen amén, hermanos amados. Si usted va a cortar árboles, raja leña, hace comida, tiene su comedor, usted tal vez es mesero o mesera de algún restaurante, chef, no sé qué hacen ustedes. Póngase a orar. Póngase a orar, hermano. Ponga a orar a sus hijos. Miren, ayer tuvimos la bendición, estuvimos con la Sociedad de Elohim predicando la palabra, nos pusimos a orar todos, hasta niños orando, clamándole al Señor. Si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre y se apartaren de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Cuántos creemos que la oración mueve la mano del Señor? ¿Cuántos creemos que la oración hace que la presencia de Dios se mantenga en nuestras vidas? Oración. Dígale al hermano que está al lado suyo: a ver, los jóvenes, ¿en dónde están los jóvenes? Oigan, Dios bendiga a los jóvenes. Señoritas, ¿dicen amén las señoritas? A ver, dígale al joven que está al lado suyo, al hermano que está al lado suyo, a ver, los caballeros, dígale: sigamos orando. Diga: oremos más, dígale, y durmamos menos. Sí, porque hay jóvenes que ya están cansados de tanto ver el teléfono. Juegan todos los días y ahí están los deditos ya hasta calambraditos tienen los dedos, y los huesos ya les duelen de tanto, no de leer la Biblia, sino de tanto estar en el teléfono. Hermanos amados, ¿cuántos dicen amén? Vea, el creyente que no tiene fundamentología teológica bíblica es como un árbol que no tiene raíces, sopla la tormenta y fácilmente cae. Van a caer. El que no tenga fundamentología va a caer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Va a caer. ¿Y qué se hizo el hermano San Peter? El hermano San Pedro. ¿Y qué se hizo la hermana Policarpia? Desapareció. ¿Y ahora qué pasó? Fíjese que ahora la miramos en la calle, ella nos saluda, toda triste, amargada, enojada, tira el pelo. Ya no quiere nada del evangelio de Cristo. Pero ¿sabe por qué es? Porque árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Cuidado, manténganse firmes, hermanas.
lean la Biblia. Aquí se les está dando estudio cada martes, cada jueves, cada domingo. Aquí no tenemos solo culto el domingo. Para gloria de Dios, no soy un pastor dominguero. Doy gloria a Dios porque no tengo miembros domingueros. Aquí estamos los martes, estamos los jueves, estamos domingos. Y si usted trabaja y me dice que no tengo tiempo, también todos trabajan. Lo que sucede es que amamos al Señor y amamos nuestra salvación. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Tenemos fundamento. No somos cristianos, somos evangélicos. Alabado sea Dios. Sí. Y también hay cultos de sociedad, hay ayuno todos los días. Estamos activos. ¿Pero por qué? Porque un creyente lleno de la unción del Espíritu Santo no camina dominado por el temor ni por la ignorancia, sino por el poder de Dios. Puede ser probado, pero no destruido. Puede ser presionado, pero no derrotado. En Cristo es invencible, no por su propia fuerza, sino por la presencia viva del Espíritu Santo que lo sostiene, lo guarda fielmente hasta el final. Alabado sea Dios. Usted será invencible, pero con Dios. Sin Dios será derrotado. Veamos lo que dice Hechos capítulo 5 verso 41. ¿Qué dice fuertemente? A ver, póngase de pie, ya vamos a terminar. Versículo 41, que dice Hechos 5:41 fuertemente. ¿Qué dice, hermanos amados? A ver, leámoslo nuevamente. ¿Qué dice el verso 41? Salieron gozosos de la presencia del concilio por haberse considerado dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Pueden sentarse. Y no solamente recibieron afrenta, recibieron golpes. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Hermanos, este gozo no es emocional, sino espiritual. Es neumatológico, fruto del Espíritu Santo en el sufrimiento. La historia demuestra que cada vez que el infierno ha intentado apagar la luz de Cristo, la luz ha brillado más. Y escuche esto: Nerón murió, Roma cayó, el imperio colapsó, pero la iglesia de Cristo sigue viva, porque la iglesia no depende del hombre sino de Jesucristo. Y el creyente debe recordar lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 2. Y oiga esta promesa gloriosa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuántos alaban a Jesucristo? A ver, apláudale al Espíritu Santo. Aleluya. Esa fue la promesa en tiempos antiguos, y esa es la promesa hoy, y seguirá siendo hasta que Cristo venga por su iglesia. La persecución no es señal de abandono, es evidencia de que Dios está obrando en su pueblo. Es el fuego que purifica, el viento que impulsa, la prueba que confirma que somos hijos de Dios. Y al final, la enseñanza central de todo este mensaje es: Dios está con nosotros. Shalom, shalom, shalom para ustedes. Póngase de